Hemos armado un par de presentaciones para mostrarles estos temas. Gracias al doctor Zavala por la presentación. En primera instancia voy a hablar de la climatología. Y resulta que precisamente hay mucha confusión en el término clima y meteorología o tiempo atmosférico. Entonces quisiera que lo veamos un poco más adelante exactamente en qué son comunes y en qué son diferentes estos dos términos. Primero comienzo con una introducción. ¿Por qué es importante estudiar el clima? Y bueno, quisiera que pues dentro de la plática se fueran, sobre todo con el primer bullet que tenemos en pantalla, el primer punto. El clima es importante porque determina el tipo y ubicación de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? El tipo y ubicación de los seres vivos en el planeta. Entonces, bueno, hablar de clima es de importancia muy relevante para toda la vida en el planeta, no nada más para la vida de los seres humanos, sino para el de plantas, animales, seres microscópicos y también seres acuáticos. En los demás bullets tenemos algunos otros puntos importantes. El clima afecta el tipo de suelo que se forma y la tasa de formación del suelo. Es importante para la gente y la sociedad. Ayuda a determinar la cantidad y calidad del agua disponible para uso humano y determina la severidad de las sequías, tormentas, inundaciones, entre otros muchos fenómenos. En pantalla tenemos los biomas del mundo. Los biomas esencialmente son los seres vivos y están clasificados, como lo vemos ahí, por ejemplo, en bosques tropicales, en zonas desérticas, en zonas de tundra, en partes alpinas, etc. Entonces, realmente, ¿qué es lo que determina esto? Pues tiene mucha importancia el clima en sí. Y en esta gráfica vemos de forma importante cómo la combinación entre temperatura promedio y la precipitación total en el año nos da el tipo de bioma que existe en cada zona del planeta. Entonces, por ejemplo, tenemos zonas donde la precipitación es muy baja y, por lo tanto, tendríamos los desiertos. Zonas de precipitación muy alta y eso nos da, por ejemplo, los bosques húmedos tropicales. Zonas muy frías y nos da el clima de tundra, etcétera. Tenemos todos los intermedios. Y aquí es muy importante ver cómo, esencialmente, a temperaturas mayores de 30 grados centígrados, pues prácticamente hay poca vida o digamos, los ecosistemas actuales no están evolucionados para temperaturas superiores. Y también para temperaturas muy bajas, tampoco hay ecosistemas o biomas. Entonces, es una combinación muy importante entre variables como temperatura, precipitación, humedad, etc. De forma relevante tenemos, por ejemplo, un punto en donde la capacidad del ser humano no puede sobrepasar, y es una combinación entre la temperatura y la humedad del aire. Por ejemplo, si la temperatura de bulbo húmedo, que es cuando metemos un termómetro y lo envolvemos su bulbo en un trapo de agua mojada, tenemos que nos da una temperatura ligeramente menor, o dependiendo de las condiciones, menor a la temperatura del medio ambiente. Si el medio ambiente está muy húmedo, entonces las temperaturas son similares, pero si está muy seco, las temperaturas son muy diferentes. Entonces, los seres humanos, cuando tenemos condiciones de calor, muchas gracias. La forma en que se enfrían nuestros cuerpos es a través del sudor. Y hay una temperatura y humedad para las cuales el sudor no se evapora, entonces podríamos caer en condiciones de golpe de calor. Esta temperatura es cuando la temperatura de bulbo húmedo es alrededor de los 35 grados centígrados y se ha dado en algunas zonas del planeta en determinadas épocas y días del año. Bueno, aquí vamos a ver qué es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Quiero hacer mención que el tiempo atmosférico es diferente al tiempo solo. El tiempo solo es aquel que medimos con el reloj, las horas, los minutos, los días, etc. El tiempo atmosférico se refiere a las condiciones medioambientales que ocurren en la atmósfera y es relativamente diferente al clima.
Algunas veces incluso se confunden los términos, se dice el estado del tiempo o el estado del clima, y hay una relación muy estrecha entre ellos. Sin embargo, pues hay cierta confusión. Y espero que con las siguientes láminas se aclare estas ideas. Aquí tenemos las definiciones. El tiempo atmosférico es el estado actual de la atmósfera en un periodo de varias horas hasta algunos días en un lugar determinado. Y el clima es una descripción estadística en términos del promedio, la variabilidad de las variables relevantes como temperatura, lluvia, etcétera, en un periodo que va de meses a años. El periodo clásico son 30 años. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial nos pide actualizar cada década este periodo de 30 años. El que hemos tomado hasta recientemente es el periodo 1981-2010 y se están realizando los cálculos de las medias climatológicas para el periodo 1991-2020. El clima es, en un sentido más amplio, el estado, incluyendo una descripción estadística del sistema climático. Y esta es una definición de la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, en ambos, el tiempo atmosférico y el clima tienen que ver estas características: la temperatura, el viento, las nubes, la precipitación, la humedad, las tormentas, los frentes fríos y otras más. Aquí tenemos esencialmente la diferencia primordial entre estas variables, entre estos conceptos: el tiempo atmosférico, la variabilidad climática y el clima. En pantalla tenemos la gráfica del gobierno de Australia, en donde tenemos estas referencias respecto a los tiempos en que se da cada tipo de fenómenos. Curiosamente, en inglés existe una palabra para tiempo atmosférico que no incluye la variable tiempo, que es time. Se le dice weather. Tenemos la variabilidad climática y el clima. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Esencialmente la diferencia son las escalas de tiempo. Como vemos en pantalla, para el tiempo atmosférico tenemos escalas de unas cuantas horas hasta unos cuantos días e incluso un par de semanas. Para variabilidad climática tenemos desde algunos meses hasta años e incluso 1 o 2 décadas. Y para clima incluyen periodos todavía más largos como 30 años, 40, etcétera, e incluso cientos de años. Y abajo tenemos algunos tipos de fenómenos que se dan entre cada concepto. Por ejemplo, la lluvia, una lluvia convectiva que dura unas cuantas horas, pues está en el término de tiempo atmosférico. Igual los ciclones tropicales que duran unos cuantos días. La diferencia entre las temporadas de lluvias y las temporadas secas o de estiaje están dentro de la variabilidad climática, al igual que el fenómeno del Niño y la oscilación del sur. Y también tenemos fenómenos de variabilidad climática como la oscilación decadal del Pacífico. Y ya en términos de clima y cambio climático, pues tenemos fenómenos de más larga escala temporal, como pues el incremento del nivel del mar. Resulta que hay 2 ciencias que estudian cada una de ellas de forma relacionada. La meteorología es el estudio del tiempo atmosférico y es el campo de las ciencias atmosféricas que es más conocido, es de importancia práctica y está usualmente concentrada en la parte más baja de la atmósfera, conocida como la troposfera. La meteorología, el tiempo atmosférico está influenciado no solo por las variables en su condición vertical, en su condición diaria, digamos la diferencia entre el día y la noche, en las estacionales, por ejemplo las temporadas del año, sino también por variaciones horizontales en la superficie de la Tierra. Los vientos y la circulación están influenciados por la rotación de la Tierra, así como por condiciones de superficie como la topografía, la temperatura superficial, la temperatura de los océanos, etc. Y aquí tenemos una herramienta muy importante, que son los satélites meteorológicos que nos ayudan a estudiar, y las supercomputadoras que nos ayudan a hacer cálculos y dar pronósticos numéricos, y se ha aplicado en décadas recientes al campo de la meteorología. La climatología es el estudio de la estadística del tiempo atmosférico, los patrones y tendencias.
Esto, como dije hace un momento, se refiere a periodos de tiempo más largos, de meses a años, incluso décadas o cientos de años. Difiere de la meteorología precisamente en estos plazos de tiempo, pero también incluye el estudio de temperaturas, precipitaciones, vientos, etcétera, en un lugar particular. Y a diferencia del tiempo atmosférico, el tiempo atmosférico es en periodos cortos. Por ejemplo, el clima en la Antártida es bastante diferente al del desierto del Sahara y a lo que es el bosque del Amazonas, aunque los últimos dos también son diferentes entre sí. El clima puede cambiar en periodos de tiempo largo y el tema de cambio climático es de importancia en la actualidad debido a los efectos que tiene en las actividades humanas a nivel local, regional y planetario. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo el clima ha cambiado a lo largo de periodos de tiempo distintos. Tenemos escalas de millones de años, debido, por ejemplo, al movimiento de placas tectónicas, escalas de cientos de miles de años, debido a periodos glaciales y ciclos orbitales, escalas de 10 a 100 años, por ejemplo, como la pequeña era del hielo y el periodo cálido medieval, y escala de 5 a 10 años, que ya es parte de la variabilidad climática, por ejemplo, en los ciclos del Niño, la Niña, y otros ciclos cortos debido, por ejemplo, también a otras corrientes oceánicas. Aquí tenemos algunos ejemplos, la escala de los patrones del movimiento de los continentes que se dan a lo largo de millones de años. Todos sabemos, debido a los estudios geológicos, que los continentes se han movido y que han tenido distintas distribuciones hasta llegar a la distribución actual. Entonces, conforme esto se ha movido, pues tenemos zonas que, digamos, anteriormente estaban rodeadas de océano, actualmente no lo están, y viceversa. También tenemos efectos en variaciones de 100.000 a 400.000 años, por ejemplo, en los cambios de la órbita de la Tierra. En pantalla tenemos los cambios que, si ustedes notan, entre la línea amarilla y la roja son relativamente pequeños, sin embargo, tienen influencia importante sobre el clima de la Tierra en esos periodos de tiempo. Tenemos también escalas que van de decenas de años, por ejemplo, con la precesión de lo que es el eje terrestre. Como vemos en la figura, actualmente tenemos, con respecto a la perpendicular de la eclíptica, que es la línea que une al Sol con el planeta Tierra, tenemos una inclinación de 23,5 grados respecto al eje de rotación y el eje perpendicular. Y eso va cambiando con esa periodicidad de decenas de miles de años. Por otro lado, también tenemos las variaciones en la energía solar. Esta también, pues el Sol también tiene su evolución propia y va cambiando. Sin embargo, en décadas recientes no tenemos ningún cambio significativo, aunque sí tenemos cambios significativos en la temperatura terrestre. Algunas de las características del clima están definidas, por ejemplo, como ya vimos, la condición del sistema solar, la dinámica del planeta Tierra, el sistema terrestre en sí y también a la actividad humana. Y todos estos están interrelacionados entre sí. Por ejemplo, lo que se conoce como la atmósfera, que es el aire que rodea al planeta, la hidrosfera, que es el agua, la biosfera, los seres vivientes, la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra, y la criosfera, que es la capa de hielo y nieve. Y todos ellos, me parece que no se alcanza a notar, pero todos ellos están interrelacionados con flechas entre sí y ahora sí que tienen una relación intrínseca simultánea en tiempo y en espacio. Como parte del sistema climático también tenemos de suma importancia el ciclo del agua, que como todos conocen, pues tiene que ver con la evaporación, la precipitación, la formación de hielos y de nieve, y su derretimiento, y cómo eso retroalimenta a los campos, a los cuerpos de agua, como por ejemplo ríos, lagos, lagunas, e incluso llega también al mar, para tener nuevamente la repetición del ciclo del agua. En las zonas donde el vapor de agua asciende, se forma nubosidad,
Y en las zonas donde desciende, generalmente son zonas secas y cálidas, por ejemplo, zonas desérticas. De forma importante también tenemos los flujos de energía global y que tienen que ver con la energía que llega del Sol. Aquí en la flecha tenemos la energía solar que llega a la parte alta de la atmósfera, que equivale a 341.3 watts por metro cuadrado. Estas son unidades de energía por unidad de tiempo por unidad de superficie. Y se reparten del modo que vemos que es bastante complejo. Por ejemplo, una parte se refleja de regreso al espacio, por ejemplo, cuando incide en hielos o en las nubes. Otra parte es absorbida por la superficie y la superficie a su vez remite con un tipo de onda diferente, que es radiación de onda larga. Todo esto está en un equilibrio semiestable que puede durar décadas y que se puede ver influenciado por lo que ocurre internamente dentro del planeta. En la dinámica de la Tierra, pues tenemos de forma importante la circulación atmosférica, la circulación oceánica. Ambas son muy importantes para el clima. Los procesos en la superficie, la vegetación, el ciclo del carbono, que cabe hacer mención que regularmente no se nos enseña en las escuelas de meteorología y de climatología el ciclo del carbono. Aquí voy a hacer una breve mención al mismo. Y las capas de hielo y nieve. La circulación atmosférica pues, juega un papel importante en cuanto a las celdas de convección, como ya se ha visto en otras sesiones de este mismo curso. El aire cálido se eleva cerca de las latitudes donde calienta más el sol, que es en la zona ecuatorial. Cuando llega en la parte alta, se desplaza hacia los polos, se enfría y vuelve descendiendo. Y cuando llega a la superficie, se mueve de nueva cuenta hacia el ecuador. Este movimiento también tiene influencia de la rotación terrestre y por ello tenemos cierta rotación en los vientos. El aire se eleva o se hunde en el ecuador a 30 grados, 50 grados, 60 grados y en los polos, es decir, forma celdas. Y estos grados son tanto en latitud norte como en latitud sur. Y aquí tenemos un esquema de cómo están estas celdas. Es un esquema relativamente idealizado. La realidad es que el sistema climático y la circulación atmosférica es compleja. Y vemos aquí cómo hay zonas donde el aire asciende, donde el aire desciende, y tenemos también los sistemas horizontales como las altas. El océano tiene gran capacidad de contener calor comparado con la atmósfera debido a la densidad del agua, haciendo que el océano gradualmente eleve su temperatura bajo estas condiciones de mayor radiación o mayor incremento en las temperaturas. Los océanos, como están en movimiento, redistribuyen calor a lo largo del sistema climático y en su circulación interna. Aquí tenemos un ejemplo, una vez más, es un ejemplo gráfico muy idealizado, en donde tenemos lo que es la circulación sobre los océanos del planeta. Las líneas rojas es circulación superficial, es decir, agua cálida, y las líneas moradas es circulación en profundidad, es decir, agua fría. Y todo esto va cambiando con el tiempo, tiene diferentes velocidades. Todo este ciclo puede durar hasta 1000 años, en cuanto desde que pasa, por ejemplo, cerca de la península de Yucatán, hasta que da toda la vuelta al océano planetario y regresa nuevamente a esa misma zona. Entonces, son escalas de tiempo bastante grandes y que incluyen a la parte climática. Y tenemos, como les decía, algo que no conocemos normalmente en la escuela, pero que es igualmente importante para el clima del planeta, que es el ciclo del carbono. Influyen en la atmósfera, en la biosfera, en la litosfera y en la hidrosfera, es decir, en lo que es el aire, en los seres vivos, en la tierra sólida y también en el agua dulce y los océanos. Aquí tenemos igualmente un ejemplo esquemático del ciclo del carbono. Por ejemplo, hay mucho carbón almacenado en depósitos subterráneos, minas de carbón, depósitos de petróleo, etc. Hay carbón también almacenado en los seres vivos, por ejemplo, en los árboles y en las plantas. Hay carbón almacenado en el océano y en las aguas terrestres también. Y hay carbón también en la atmósfera, conocido como CO2. Todo esto está cambiando actualmente
debido en parte a la influencia del ser humano, por ejemplo, al quemar combustibles fósiles. Aquí tenemos un breve paréntesis para dar una aplicación del estudio del clima en México. ¿Y cómo es esto? Esto lo hacemos para dictámenes de emergencia o desastre natural y tenemos dos tipos de dictámenes. Por ejemplo, cuando hay mucha lluvia es por lluvia severa y cuando hay muy poca lluvia es por condición de sequía. Para lluvia severa se utilizan periodos de 24 horas y para sequía se utilizan periodos de temporada de lluvias. A partir de los datos de todas las estaciones que toma la Conagua a nivel nacional, se hace un estudio estadístico de cómo se dan las precipitaciones, cuál es su promedio, cuándo inician, cuándo terminan, cuáles son sus extremos, cuál es su moda, su mediana, etcétera. Una gran cantidad de variables estadísticas y por ello, para el estudio de la climatología, es muy importante conocer esta área de las matemáticas que es la estadística. En pantalla tenemos que cuando tenemos un exceso de lluvia, podemos incluir lo que se conoce como el percentil 10, es decir, los extremos del 10% de lluvia para los cuales ocurren lluvias importantes. También cuando hay déficit de lluvia se toma en cuenta el otro extremo, que está en pantalla y es la probabilidad de que ocurra el 10% de las veces y la cantidad de lluvia sea mayor. En pantalla tenemos también diferentes climas en México. Por ejemplo, tenemos una zona donde las lluvias son en invierno, que es esencialmente el estado de Baja California, el noroeste de Sonora y la parte sur de Baja California Sur. Y ahí tenemos el gráfico de barras, que por ejemplo a los meses de junio, julio y agosto no llueve en esa zona del país, a diferencia del sur, y en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo sí llueve. Esto es esencialmente porque tienen más influencia de sistemas invernales. Luego también tenemos algunos municipios del país con lluvias en todo el año, es decir, no hay una diferencia sustancial porque están influenciados tanto por sistemas de verano como por sistemas de invierno. Y los tenemos ahí marcados con tonos rosas y rojos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, Tamaulipas, en zonas de Veracruz, el estado de Tabasco y en municipios de Yucatán y de Quintana Roo. Aquí tenemos también el resto de los municipios, que son los municipios que tienen lluvias de verano y que es, digamos, la forma más familiar en el país, sobre todo en el centro y en el sur. Las lluvias más altas o la temporada de lluvia se da esencialmente a mediados del mes de mayo y dura hasta finales del mes de octubre y principios de noviembre. Y esencialmente cubre la mayor parte del país. Están dibujados los municipios con tonos verdes. Bueno, pasando al tema de variabilidad climática, tenemos una definición. La variabilidad climática se refiere a variaciones en el estado promedio y otras estadísticas, como la ocurrencia de extremos del clima en todas las escalas espaciales más allá de los eventos meteorológicos individuales. La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales dentro del sistema climático, que es variabilidad interna, o a variaciones en el forzamiento externo natural o antropogénico, que es la variabilidad externa. Su escala de tiempo es de un mes hasta unos pocos años. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En la plática siguiente se hablará extensamente del Niño Oscilación del Sur, o el ENOS. También tenemos otros ejemplos como la oscilación de Madden-Julian, que está en el gráfico, y que tiene que ver con una circulación que viene desde el Océano Pacífico y se aproxima gradualmente a México, con un periodo de 40 a 60 días, y es sumamente variable. Tenemos otros que son relativamente conocidos, como la oscilación cuasibinal, la oscilación del Atlántico Norte y la oscilación multidecadal del Pacífico. Cada uno de ellos es un tema en sí, y bueno, desafortunadamente no hay tiempo para estudiarlos a fondo dentro de esta plática, pero se pueden tratar en pláticas diferentes. Y entrando al tema de cambio climático, igualmente tenemos un par de definiciones. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, en su tercer informe de evaluación definió al cambio climático como una variación estadísticamente significativa en el estado promedio del clima
o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado, generalmente décadas o más, y puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos, o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra. Por ejemplo, cambiando un bosque por una superficie de siembra. Y también tenemos una definición alterna, también de Naciones Unidas. El cambio climático es un cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. Aquí tenemos cómo las emisiones de CO2, mayormente de origen antropogénico, han estado influenciando la composición de la atmósfera. En la primera gráfica tenemos del periodo 2017 a 2021, hay una línea de tendencia que es incrementarse la cantidad de CO2, las unidades son partículas por millón, y cómo hay una oscilación que es un ciclo natural. Esencialmente es el ciclo de las plantas, la vegetación en los continentes y también en los océanos. Y la gráfica de la derecha es la misma información, pero en un periodo más largo, desde el año 1980 hasta el 2020, y vemos cómo hay una tendencia que rebasa el ciclo natural y que se ha estado acumulando. Actualmente tenemos alrededor de 417 partes por millón de concentración promedio en la atmósfera global, a diferencia de la cantidad de 280 partes por millón que fue en la era preindustrial. ¿Por qué es importante esta concentración de CO2 en la atmósfera? Porque funciona como un gas de efecto invernadero. Y cuando los gases de efecto invernadero aumentan en la atmósfera, su concentración absorberá radiación de onda larga que no se transmitirá hacia el exterior, originando en el largo plazo un incremento de temperaturas. Hay que hacer mención que el CO2 no es el único gas de efecto invernadero en la Tierra, también hay otros gases como el metano, CH4 y otros más. También como parte del sistema climático tenemos la componente de nieve y hielo, ya que la presencia o ausencia de estos afecta el calentamiento y enfriamiento de la superficie de la Tierra, lo que influye en el equilibrio térmico del planeta. Los cambios en la capa de nieve y hielo afectan la disponibilidad de agua dulce, la temperatura del aire, el nivel del mar, las corrientes oceánicas y los patrones de tormenta. Es decir, tienen una influencia primordial en todo el planeta, a pesar de que solo se encuentren en una zona como son los polos o en zonas montañosas muy altas. ¿Qué pasa cuando hay una reducción del nieve y hielo? Y aquí tenemos una gráfica del hielo que se está flotando sobre la superficie oceánica, mayormente en el polo norte. Cuando hay una reducción de esa capa de hielo, hace que la superficie del océano absorba más energía del sol, lo que disminuye el albedo, que es la parte de la energía que se refleja, lo cual es una retroalimentación positiva que causa que todavía se caliente más. Y tenemos el gráfico en pantalla, como los rayos del sol cuando inciden sobre una capa de hielo, el 90% de los mismos se refleja y va de regreso hacia el espacio, y un 10% se absorbe. En cambio, cuando no tenemos hielo, el 94% se absorbe y eso eventualmente calienta al océano y solo el 6% se refleja de regreso al espacio. Bueno, algunos efectos de calentamiento global, el aumento de temperatura del aire y del mar, del agua del mar, el derretimiento de la nieve y el hielo, el aumento del nivel del mar y aparte hay otros efectos que se listan también aquí. La mayoría de los glaciares de montaña se están haciendo más pequeños, la capa de nieve se está retirando antes de su temporada normal, que es la primavera. El hielo marino en el Ártico se está reduciendo en todas las estaciones de manera más dramática durante el verano. También hay reducción en lo que es la capa de suelo congelada, que se conoce como permafrost. Y también hay importantes regiones costeras de capas de hielo, por ejemplo en Groenlandia, la Antártida Occidental, y glaciares de la Antártida Peninsular que se están adelgazando y contribuyendo al incremento del nivel del mar. Aquí hay que hacer una diferenciación.
el hielo que se derrite y que ya está flotando sobre el mar no contribuye al incremento del nivel del mar, porque ya está sobre el mar. Lo que contribuye al incremento del nivel del mar es el hielo que se encuentra en partes continentales, que se derrite, fluye como agua líquida y llega al océano. Dos causas importantes del aumento del nivel del mar son, uno, la expansión térmica de los océanos, puesto que el agua se expande a medida que se calienta, y la pérdida de hielo terrestre, que es lo que mencioné hace un momento, debido al derretimiento y al movimiento de esa agua derretida hacia el mar. Con esto concluyo. Tengo algunas lecturas adicionales que se les pueden recomendar para que las vean posteriormente. Ahí es importante recalcar que desafortunadamente mucha de la literatura se encuentra en idioma inglés. Ya hay literatura en idioma español, pero es relativamente menor a la que está en idioma inglés. Aquí tenemos algunas otras referencias. También se hace referencia a las publicaciones del IPCC, de las Naciones Unidas, etc.